Bueno, ahora vamos a agregar al personaje John a la escena. Entonces vamos a tener que buscarlo dentro de la carpeta Player de Sprite Sheets. Entramos en la carpeta Player y vamos a buscar John Idle. No John Idle NG, sino John Idle. Lo seleccionamos y vemos que está compuesto por 5 Johns, así que vamos a tener que dividirlo. Para eso, entonces, como en los casos anteriores, vamos acá al Sprite Mode y vamos a elegir Multiple y vamos a aplicar. De paso, ya a John Idle le vamos agregando el Filter Mode Point No Filter y aprovechamos y aplicamos. No importa que se haga así, en algún momento va a volver a aparecer en modo normal, como ahora. Entonces vamos a Sprite Editor y vamos a trabajar en modo automático, Center y en modo Smart. Hacemos clic en Slice y en modo Smart detectó que el tamaño de los Jones son distintos. Entonces este lo vamos a igualar para que no traiga inconvenientes. Y ahora sí, aplicamos y ya nos quedaron todos los Jones de igual tamaño y separados en forma inteligente a través del Slice. Entonces cerramos eh, y ahora vamos a poder arrastrar, creo que acá ya estaba guardado, sí, ya está todo guardado. Entonces vamos a poder arrastrar el primer John, el John Idle 0. El primer John lo vamos a arrastrar a la escena. Lo vamos a dejar un poco en altura para comprobar algo. Le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner John en lugar de John Idle 0. Lo dejamos en el aire y aunque no lo dejemos en el aire, igual si esto procedemos a ejecutar, todavía no tiene añadidas las físicas John, por lo tanto no se va a mover en lo absoluto. Así que lo primero que tenemos que hacer es agregarle físicas. Y agregarle físicas significa agregar el componente Rigid Body. Así que vamos a ir a Add, vamos a seleccionar el Rigid Body 2D, siempre estando preseleccionado acá John. Entonces ahora sí ya tiene el Rigid Body, con lo cual el Rigid Body, a tener el Gravity Scale en 1, significa que ahora ya John tiene física, ya tiene gravedad. Si volvemos a ejecutar el play, vamos a ver que le afecta la gravedad. Bien, vamos a comprobarlo y vemos rápidamente que John desapareció. Así que vamos a tener que establecer en el tilemap, en este objeto, el tilemap, un collider que todavía no lo tiene. Tiene el tilemap, tiene el tilemap renderer, pero no tiene el collider. Así que para un tilemap vamos a agregarle un componente que se llama tilemap collider. Tilemap collider 2D, se lo hemos agregado y esto, aunque no se ve, a ver si lo guardamos por acá. Vamos a ir a John, vamos a ir a tilemap de vuelta. Si bien no se ve, esto va a llenar de cajitas a todo el objeto tilemap que tenemos acá. Y no queremos que haya tantos objetos de cajitas en un tilemap, sino que se comporte como un objeto solo. Entonces vamos a agregar otro componente y este componente es el Composite Collider 2D. Siempre a tilemap, seleccionado el tilemap, Composite Collider 2D. Perfecto. Fíjense que al agregar el tilemap, el Composite Collider 2D, automáticamente agregó un Rigid Body.
esto es automático. Así que no arrancamos en agregar al principio un rigid body porque ya lo agrega solo el Composite Collider. Para que quede establecido un solo objeto Collider en lugar de muchas cajitas Colliders, entonces en el Composite Collider, a ver, Use by Composite que aparece acá en el Time Map Collider 2D, hay que tildarlo. Si no lo tildamos, aparecen todas estas opciones y en este caso, Used by Composite. Entonces, esto va a hacer que quede todo generado en una sola caja. Si bien ahora no se ve, a ver, vamos a guardar un segundito. Vamos a salir de acá de los spreadsheets que ya están terminados. Vamos a ir a Assets de vuelta para que no aparezca todo esto ahí por ahora. Y bueno, el tilemap ya tiene todas las características que suponemos tienen que estar agregadas. Vamos a ejecutar, a ver. Bueno, desaparecieron ambos. Se cayeron ambos. Entonces vamos a volver acá. Ahí está. Por lo menos yo lo que quería ver que se viera todo este borde que indica que se juntó todo en una sola caja. Si no, cada uno de estos elementos tendría este mismo borde en cada una de las cajas. Bueno, lo que nos faltaría acá que en el Rigid Body 2D tengamos un body type static, que no se mueva. A ver, vamos a ejecutarlo de vuelta, a ver qué pasó, si con esto logramos que el tilemap no caiga y justamente el tilemap ya quedó fijo a través del body type static. Así que bueno, ahora tenemos que arreglar lo de John. Repito, entonces acá nos quedó un Composite Collider de todo este tilemap. Y bueno, y a través del Rigid Body, Body Type Static, ya no cae este tilemap. Perfecto. Entonces ahora faltaría asignarle algo a John. Vamos a volver acá a Main Camera para que no aparezcan esa grid ahí que es media confusa. Así que vamos a pasar a John y vamos a agregarle un collider a John. Así que obviamente necesitamos agregarle un componente y el componente para John va a ser un collider no composite, sino que va a ser un capsule collider 2D. ¿Podría haber sido un Polygon Collider 2D? Sí, podría haber sido un Box Collider 2D también. Vamos a ampliar acá un poco a John para verlo bien. Lo que nos interesa a John ahora. Y bueno, y este borde verde que se ve todo alrededor es el Capsule Collider. Acá está el dibujito del Capsule Collider. Entonces vamos a editarlo. Vamos a ser un tanto generosos, haciendo que este Capsule Collider en general abarque gran parte de John, pero no tan justo como para que no esté permanentemente colisionando con el resto de los objetos, sino que tenga que efectivamente acercarse bastante para que se genere la colisión. Entonces, ya con esto más o menos el collider ha quedado. Lo dejamos por ahí y listo. Con esto ya tiene su collider. Vamos a ver si John cae. Lo seguimos probando.
y supuestamente con el collider agregado, John debería colisionar como corresponde con el tilemap, pero quedar ahí. Perfecto. Ya John quedó en perfectas condiciones, en el lugar que correspondía que quedara. Entonces, John no se mueve por ahora. Así que vamos a trabajar con el movimiento. Eso necesitamos programarlo. El movimiento no sale desde acá, sino que va a haber que programarlo. Entonces vamos a crear una carpeta dentro de Assets que se va a llamar Scripts, ¿no es cierto? Scripts, donde vamos a agregar la programación de lo que haga falta. Y entramos en la carpeta Scripts. ¿Qué hice? Creé cualquier cosa. Creé no una carpeta, sino un script. Oh. Bueno, no hay problema. Esto se elimina. Encima me está cargando el Visual Studio Code con este objeto. Así que lo vamos a eliminar. Delete. Y vamos a crear entonces dentro de Assets una carpeta Scripts. Vamos a esperar que termine de compilar. Y ahí dentro de la carpeta entonces sí vamos a cargar el script de John. Así que acá scripts, perfecto. Y dentro de scripts, entonces ahora sí vamos a hacer clic derecho, create C# script y le vamos a llamar John Movement. Movement, John Movement, perfecto. Un archivo C# al que vamos a entrar con doble clic y vamos a empezar a programar. Bien, John Movement. ¿Qué tenemos que hacer acá? Entonces, en primera instancia, capturar el input del jugador. Para hacerlo desplazar, tenemos que utilizar, por ejemplo, las flechas. Entonces, vamos a tener que capturar eso. Acá tenemos todo el C# completo, como pasa en todos los casos. Así que, ¿y dónde vamos a capturar el movimiento permanente que podemos hacer con las teclas para que John se mueva? En Update, obviamente. Entonces acá vamos a cargar un float horizontal, porque el movimiento en principio va a ser en modo horizontal y con un input.get axis, en este caso get axis raw con horizontal. Perfecto. Con horizontal, cerramos las comillas. Perdón, pero horizontal es con, perfecto, con mayúsculas, porque acá lo que está haciendo es capturar el avance en la coordenada horizontal o vertical o horizontal, en este caso horizontal. Y habíamos utilizado en el proyecto anterior getAxis solo, que también es factible. La diferencia con getAxis raw es que raw significa crudo. Esta obtención del movimiento crudo es sin suavizado, con lo cual vamos a obtener simplemente un -1 si se movió hacia la izquierda, un 0 si no hace nada y un 1 si se movió hacia la derecha. Entonces vamos a trabajar con esos valores que van a ser obviamente de tipo numérico, ¿no? Pero con estados -1, 0 y 1. Como estamos usando físicas, necesitamos hacer referencia al rigid body en el código. Entonces tenemos que asociar nuestro script con John, porque acá estamos trabajando independientemente, pero no hay asociación con John de este script. Así que vamos a guardar esto hasta acá, por lo menos, y vamos a ir de vuelta a nuestro editor. Vamos a esperar que compile y vamos a añadir nuestro script
a John. Entonces vamos a seleccionar John, y bien termine esto. Seleccionamos John. John ya está seleccionado. Y vamos a ir abajo de todo y tenemos que agregar este John Movement. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a arrastrar John Movement hasta acá, lo soltamos y ya nos quedó el John Movement script con el script John Movement asociado a John. De esta manera, entonces, vamos a poder acceder desde John Movement a las características de John. Así que al Rigid Body, que es para el manejo de las físicas. Así que en el script, nos volvemos al script. Ya John tiene el script asociado. Entonces vamos a tener que crear una variable global, como lo hicimos también en el caso anterior, en el ejercicio anterior, en el proyecto anterior. Private rigid body 2D, una variable de tipo rigid body 2D que la vamos a llamar también rigid body 2D. Ningún igual a null, solamente así. Y con esto estamos creando una variable de referencia, pero aún hace falta asignarle el componente rigid body. Esta es la variable, hay que asignarle el componente rigid body. Entonces, para eso, acuérdense, teníamos el get component para poder agregarle el componente. Así que rigid body 2D, que es el nombre de la variable, es igual al get component de rigid body 2D, justamente. Ahí está. Entonces ya en nuestro start tenemos cargado el componente rigid body 2D dentro de nuestro script para el manejo de las físicas. Bien. Guardamos, nos mantenemos ya con todo preparado para poder empezar a programar los movimientos. En update podríamos tener frames por segundo variables. Pueden ser de 60 frames por segundo, pueden ser en algunos casos 100, 120. Pero existe otra función parecida, update, pero que no es justamente update, que es void fixed update. Fixed update. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre update y fixed update? Que esta es más constante. Es una función en donde los frames por segundo van a ser más constantes. Entonces, vamos a crear una función. La función esta la creamos, acuérdense, tenemos el void start, el void update y ahora el void fixed update. Bien, entonces acá vamos a trabajar con la física de John y con el rigid body. Entonces acá vamos a manejar el avance de rigid body. Acá definimos el componente y acá vamos a usar el avance a través de horizontal, pero vamos a trabajarlo acá mejor. Y ahora lo vamos a ver. Rigid body 2D.velocity igual a new vector 2 con horizontal, acá el movimiento horizontal, coma, el movimiento vertical, rigid body 2D.velocity.y o punto Y, en donde con esto no le estamos dando desplazamiento vertical. Le estamos diciendo que se mantenga en la posición que tiene en vertical, que no cambie. Punto y coma, obviamente. Podríamos haber puesto, perdón, acá horizontal debería ir con minúscula, porque lo venimos utilizando o definiendo acá con minúscula, pero acá hay un error.
No podríamos utilizar en fixed update horizontal con minúscula porque es una variable que le pertenece a update. Entonces, la vamos a hacer global. Control C, Control V. Y entonces vamos a poner, la vamos a hacer privada. Private float horizontal. Acá al ser global, bueno, le vamos a estar poniendo un nombre iniciado en mayúscula. Entonces en update este horizontal lo tenemos que cambiar, le vamos a sacar el float y le vamos a dejar la H mayúscula y obviamente acá vamos a tener que trabajar con la H mayúscula. Entonces en update recibimos el movimiento horizontal, pero en fixed update es donde promovemos el avance a través del rigid body y un método de rigid body que es velocity. Bien, ahora probamos. Con esto ya se tendría que estar moviendo. Venimos acá, a ver, vamos a ver si se mueve o no se mueve. Terminamos de compilar. Lo corremos. Y vemos que John se mueve. Pero se mueve y giró de paso. Así que acá hay un problema con John que está permitiendo rotación. Entonces elegimos a John y en Rigid Body, a ver, Rigid Body, acá tenemos que frizar la rotación para que no gire. Entonces hacemos clic acá en Freeze Rotation, en Z, y lo volvemos a ejecutar y vamos a ver si avanza correctamente. Vamos a ver si avanza correctamente. Sí, avanza correctamente. Perfecto. Bueno, acá se ve todo el circulito en la medida que me muevo. Se ve todo el circulito porque está activado Gizmos acá. Si lo desactivamos ha desaparecido la cápsula que se veía recién mínimamente, pero se veía la cápsula. Ahora ha desaparecido. Pero si lo dejamos y lo vamos a dejar, la cápsula se empieza a observar. Ven que en la medida que me muevo, John tiene la cápsula. Bueno, ya vamos a ver para qué está el Gizmos activado en el siguiente video.